Pues muy buenos días para todos. Para mí es un grato privilegio saludarlos y verlos tan animados, tan bonitos, tan llenos de amor por Dios. Le doy bienvenida a toda mi familia que está en las pantallas virtualmente. No tengo los nombres, pero sabe que los amo a todos. Bienvenidos jóvenes que están en las pantallas, adolescentes. Gracias por estar aquí, por creerle a Dios. Hoy estamos aquí con la razón más especial, que es que Dios nos llamó. Y el título que hay para la prédica hoy es muy animante, muy desafiante. Por la fe, venimos hablando de fe, ¿no? Por la fe, lo que no te destruye, te hace más fuerte. Es un título que te desarma y te hace ver el poder de ella misma. Le doy paso a mi esposa. Buenos días a todos y a todas, a las chicas, a las mujeres, a las quienes nos están acompañando virtualmente. Gracias por dedicarle este tiempo a Dios de manera tan especial. Gracias por escuchar, gracias por querer mantenerse firme en lo que hemos venido trabajando. Para mí es muy especial este título porque es como retante, ¿no? Como creer definitivamente que necesitamos estar agarrados de la fuente, de la palabra y mantenernos así, fuertes, que no es una tarea fácil, pero creyendo en lo que Dios sí puede hacer, todo lo podemos lograr. Solo necesitamos tener un corazón dispuesto y aferrados a Dios. Quería dejarles esta escritura que está en Salmo 126, 5, 6, que dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y es eso, creer que siempre vamos a tener a la mano de Dios y que Él nos va a dar victoria en lo que hagamos y siempre y cuando lo hagamos a su manera, no a nuestra manera. Amén. Muchas gracias y bueno, espero que les construya y les ayude este servicio. Amén. También tengo algo muy especial que compartirles. Está por allá en 2 de Pedro 1, 3. Dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos con Él como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ella, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. Porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Versículo 5 dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, procurar conocerlo mejor y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amarnos por igual. Escrituras que nos llenan de fe, de amor, de gracia y de bondad para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es creer que el Espíritu nos lo dio desde que nos bautizamos. Es sentir que ese Espíritu está al lado mío y está en cada momento y en cada situación que yo le permito que Él actúe. Bienvenidos, como decía mi esposa, y esperemos que este tiempo sea para Él, que sea de agrado y que podamos conectarnos cada momento más con Él. Vamos a tener una oración para continuar con nuestro servicio. Señor, te quiero dar gracias por la vida, Señor, por la oportunidad que le das a cada uno de mis hermanos aquí presentes de poderse congregar, Señor, y escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra, escuchar esa voz que nos fortalece en los momentos de dificultad, Señor. En los momentos que nos damos cuenta que sin ti no somos nada, Señor.
Quiero pedirte por mis hermanos que van a estar aquí al frente, Señor, y por todos los que están en el palco, Señor, porque puedan tener ese tiempo para escuchar y para que utilices a cada uno de mis hermanos, aquellos que están en el tiempo de alabanza, Señor, también utilízalos, edifícalos, Señor, y que sea muy especial para ellos, Señor. Alabarte a ti es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Quiero colocar en tus manos la salud de mis hermanos que por dificultad de pronto de salud o otras dificultades no pueden venir, Señor. No que los sanes, Señor, sino que tú les muestres lo fuerte y poderoso que tú los puedes volver cuando su confianza y su fe está contigo, Señor. Gracias por esto, por este tiempo. Bendice a mis hermanos que están en Zoom. Permite que esa conexión funcione y que puedan escuchar este servicio y que los anime y los fortalezca, Señor. Gracias por este tiempo. En tus manos quedamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Damos paso a nuestros hermanos en la alabanza. Amén.
Gracias te doy, Padre, por el privilegio de ser tu hijo, de poder llamarte Padre, por causa del precio que Jesús pagó. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador, me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador, me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias te doy, Padre, por la maravillosa palabra que corta mi corazón y me enseña el modo cierto de vivir. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador, me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador, me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias te doy, Padre, por esta increíble familia, por las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador, me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador, me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu Santo que me revela tu poder y me guía y defiende en toda situación. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador, me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador, me sacó de las sombras y me
Buenos días para todos. Bueno, el día de hoy les voy a compartir de la ofrenda. Estuve leyendo, estudiando para este momento y me encontré una palabra que dice administradores de los recursos de Dios. Me tocó mucho esa frase porque en realidad eso somos, administradores de los recursos de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que logramos conseguir en este mundo es por gracia de Dios, es por la bondad de Dios, es porque Dios nos ha visto cualidades para administrar esos recursos de una manera que podamos servirle a Él. Entonces voy a compartirles una escritura que está en Levíticos 27. Levítico 27 y dice 27:30. La 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenecen. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y los rebaños. Entonces empezamos nuestra historia con lo que nos da Dios. La tierra, el sol para poder cultivar, el agua, los recursos para poder administrar bien esos bienes que Él nos da. Continuamos en Deuteronomio 16 al 17. Y dice: hay 3 fiestas anuales a las que no debe faltar ningún varón mayor de 12 años. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas. Entonces nos vamos a los campos, como se cultivaba antes, los bienes se recogían, era prácticamente toda la tierra. Hoy por hoy estamos pues en un mundo globalizado, mucha industria, pero seguimos recogiendo los bienes. ¿De qué? De los frutos que Dios nos da para administrar. Continuamos por último en Proverbios 3:9. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Esta es ya la promesa de Dios. Esta ya es la cereza del pastel, donde nos demuestra que si somos buenos administradores, si administramos bien los recursos que Dios nos da, podemos servir, podemos dar. Pero sobre todo, tener en cuenta que esa bondad de Dios es retribuida por nosotros sacando ese 10, esa 10ª parte de lo que recibimos de Él para la obra de Dios. No es lo que nos sobre, no es lo que me quedó este poquito y démoslo. Lo primero, he disfrutado de eso porque hablo en mi vida. Cuando hago eso y cuando me fijo primero en Dios y que Él fue el que me brindó todos esos recursos, me rinde más el dinero. Me rinde más, siento y lo veo, lo hemos hablado con mi esposa, en donde podemos decir, wow, aquí está Dios. Aquí está Dios. Disfrutemos de eso, disfrutemos de ese amor que Dios nos tiene, de esa bondad que nos tiene, de todo lo que nos da para que nosotros seamos buenos administradores. Acompáñenme en una oración. Amado Padre, buenos días, mi Señor. Queremos darte gracias, Dios, por este día, por la bendición de poder disfrutar del aire que nos das, de la mañana, del sol, de tantas bendiciones, Dios. Hablando a nuestros corazones, Señor, para que podamos compartir con amor, Señor, que podamos servir con amor en pro de tu servicio, Señor, que más personas conozcan de ti, que más personas puedan conocer de tu palabra y puedan llegar a la salvación eterna, Señor. Gracias por eso, mi Señor. Dejamos en tus manos este momento, Dios, en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecen esta mañana? Está haciendo calor, ¿verdad? Casi me quito la chaqueta, pero ya era tarde. Bueno, hemos estado aprendiendo sobre la fe y para mí ha sido muy animante, para mí ha sido refrescante volver como a entender algunos aspectos de la fe que son básicos, pero que puede uno con el tiempo ir olvidando. El tema de hoy,
Por la fe, lo que no te destruye te hace más fuerte. Y vamos a seguir estudiando la vida del rey David, apuntando todo esto a lo que está diciendo el autor de la carta de los Hebreos, de que recordemos a estos hombres en el pasado que tuvieron fe, que ellos pudieron confiar en Dios. Entonces, ¿por qué el título? Porque tanto nosotros como cristianos, como los no cristianos, todos peleamos batallas todos los días contra algo en nuestro interior que nos quiere destruir. Y en la vida de David encontramos algo bien interesante. Entonces les voy a pedir que me acompañen ahí a 1 Samuel en el capítulo 18. Vamos a seguir la secuencia de la semana pasada. Mientras tanto, le damos la bienvenida también a los hermanos que están en Zoom. Creo que hoy en Zoom hay más hermanos que los que estamos presencial. Y hay muchos hermanos que aunque no están en espíritu nos están acompañando, entonces creo que el salón no cabría si todos pudieran venir. Bien, 1 Samuel capítulo 18. Algunas batallas con las que tenemos que lidiar los seres humanos hoy día, con las que tienen que lidiar muchos de nuestros jóvenes en nuestros matrimonios, los solteros, todos. Algunas de estas. Entonces, tengo yo por acá la ansiedad. Es casi que una mini pandemia en este tiempo, sobre todo en los adolescentes. La depresión, la baja autoestima. Creo que el sermón de hoy va a ayudarnos mucho a tratar ese tema de la autoestima. Adicciones a las drogas, al alcohol, al sexo, a la pornografía, tantas cosas. Que las adicciones tienen su raíz en la incapacidad para poder enfrentar los dolores. Entonces es más fácil buscar placer en algo que aceptar el dolor y tratar ese dolor que pueda haber por allá en lo más profundo del alma. La soledad, el abandono de los padres. Y el abandono de los padres no solo hijos que han sido abandonados físicamente, sino hijos que tienen a sus padres a los lados, pero están abandonados. O sea, los papás no les prestan la atención que ellos necesitan. Bueno, esto y muchas otras cosas. En general, todo esto como que paraliza la vida de una persona. Y viendo la vida del rey David, me daba cuenta de que él tenía algo en su carácter que Dios se tomó el tiempo para poderlo tratar. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces recordamos la semana pasada, capítulos 16 y 17, estuvimos hablando de cómo Dios preparó a David para derrotar al gigante, ¿sí? Y recordamos cómo David dice que él perseguía a los osos, perseguía a los leones y los derrotaba y los mataba. Pero dice en el versículo 37 de 1 Samuel 17, dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Un enemigo externo, un enemigo que estaba afuera. Y cuando ustedes leen Samuel se van a dar cuenta, dedicó 2 capítulos Dios a preparar a David para ese enemigo. Ahora, la meta de Dios con David, ¿cuál era? Coronarlo como rey, ¿sí? Y más o menos cuando derrotó al gigante tendría entre 16 y 18 años. David es coronado como rey cuando tiene 30, o sea, 12, 13 años después. Pero el tratamiento que Dios le da al corazón de David para llegar a ser rey es un tratamiento interesante. Y quiero que podamos aprender de eso. Voy a mencionar algunas cosas, pero ojalá cada uno pueda luego ir al libro de Samuel, revisar, meditar, orar, para que Dios les siga mostrando mucho más de lo que podemos mostrar en este servicio. Entonces vamos a tener una oración y a pedirle a Dios que nos acompañe ahora que vamos a leer la palabra. Amado Padre, te damos tantas gracias, Dios mío, por esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias por tu paciencia, gracias, Padre, por tu determinación a limpiarnos por dentro, Señor, a
a sacar todas nuestras impurezas, a purificar nuestro carácter, a limpiar nuestros pensamientos, a ayudarnos, Dios, a entender que te necesitamos y que necesitamos que Cristo sea formado dentro de cada uno de nosotros. Padre Santo, te pedimos porque en esta mañana tu Espíritu nos acompañe, Señor. Que sea Él revelándonos tu palabra, que Él sea abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, dándonos la atención que necesitamos. Y produciendo en nosotros el deseo de conocerte, de amarte y de servirte, Señor. Padre, te alabamos y te agradecemos por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, entonces, después de que David derrotó al gigante, se iba a ganar el favor del rey. Vamos a leer eso. Se iba a ganar el favor del hijo del rey, de Jonatán. Se ganaba el respeto de su familia. ¿Recuerdan la semana pasada? El invisible David, el pequeño, el insignificante. Se iba a ganar la admiración del pueblo. O sea, se hizo popular David. Antes era un pastor por allá escondido en las montañas y ahora era alguien popular para todo el pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de que él gana todo esto y la meta de Dios es convertirlo en rey, no está listo. Y empieza la segunda parte del entrenamiento que va a ser más difícil. Entonces, va a haber tarea para la otra semana porque traté de conectar toda la vivencia de David con Saúl con los salmos que él escribió y son varios. Creo que si cada uno conecta esto con los salmos, la riqueza de lo que va a poder aprender de Dios va a ser mucho más grande que lo que podamos compartir hoy. Entonces, capítulo 18, versículo 1. Para ponerle un título a cada uno de estos puntos, identifica lo que te quiere destruir, o sea, como primer punto, ¿sí? La semana pasada cada uno hizo un listado de debilidades, de pecados. Eso no era para la semana pasada, es para seguirlo trabajando, ¿sí? Entonces, dice acá, capítulo 18, versículo 1. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Miren todo lo que pasó en un instante, ¿no? Le cambió totalmente la vida. Todo cambió para David. Y yo no imagino, siendo él quien era, cómo debió sentirse por dentro al tener tanta atención. O sea, pasar de ser invisible a ser hipervisible, ¿sí? A ser admirado por todo el mundo. Pero la meta para Dios no era que él llegara ahí. Entonces seguimos leyendo. Dice, ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, dice acá. Ese canto le iba a traer serios problemas a David, ¿sí? Entonces, otra manera de poder estudiar las dos cartas a Samuel es comparar a David con Saúl, pero yo no lo voy a hacer porque lo que creo que Dios quiere que aprendamos es cómo Dios le dio una fe a David de la que podemos aprender, más que enfocarnos en los pecados de Saúl, que son bien visibles ahí. Otra cosa que vamos a concluir al final del estudio es que los dos eran inseguros, pero los dos veían a Dios diferente y Dios trató la inseguridad de cada uno de manera diferente. Entonces, versículo 8, disgustado por lo que decían,
Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1,000. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Esa es una realidad que un cristiano que esté avanzando en su fe, que esté creciendo, tiene que aceptar. Va a haber envidias, va a haber recelos, va a haber persecución. O sea, eso tiene que pasar. O sea, pasó con nuestro Señor Jesucristo, pasó con el apóstol Pablo, pasó con los hermanos. O sea, yo veo en David una imagen de Jesús siendo perseguido por los fariseos. Una imagen de Pablo perseguido por tantos años, latigado, apedreado, todo esto porque en esencia es la envidia. Es el corazón de ¿quién? Que vimos hace 2 semanas. De Caín. El corazón de Caín reflejado ahí. Sí, entonces si quieren, los que no lo hayan visto, ahí en la página del Camino del Mendigo encontramos el sermón. Fue impresionante ver cómo un corazón así se puede pasar y nosotros ni nos damos cuenta. Y creo que todos tenemos que batallar contra ese tipo de naturaleza. Ahora, versículo 10, esto es bien interesante. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en mano y mientras David tocaba el arpa, como era de su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Es interesante, pero ¿quién le puso el espíritu maligno a Saúl? Fue Dios. ¿Sí? Entonces podríamos pensar, ¿cómo así? David es el elegido para ser rey. ¿Sí? Pero Dios pone un espíritu maligno en el rey para que asesine a David. ¿Cómo así? O sea, es como medio confuso, ¿no? Bueno, David esquivó la lanza. Pero el propósito de Dios, ¿cuál era? El propósito de Dios era utilizar la maldad de Saúl para forjar en David un hombre que no existía hasta ese momento. Para convertirlo en otro tipo de persona. Y eso fue una tareita de más o menos 12 años. 12 años. Entonces, cuando empezamos a entender esto, y vamos a los salmos, que vamos a leer algunas partecitas de los salmos, nos damos cuenta cómo David procesaba la persecución, y cómo él buscaba en Dios lo que necesitaba, y cómo era tan sincero y vulnerable con su corazón. Y vamos a concluir, menos mal que Saúl persiguió a David, o si no nos hubiera dejado los salmos, o sea, no hubiéramos tenido la oportunidad de aprender de él. Entonces seguimos leyendo el versículo 12. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David. Y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1,000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Efecto, versículo 15. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y en Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Entonces ya luego Saúl le va a tender una trampa, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos que está pasando en el corazón de Saúl? Miedo. ¿Miedo a qué? A perder el reinado. Pero en el fondo, como Saúl es un hombre tan inseguro, pues vamos entendiendo que es que el trono le da seguridad. Opuesto a David. En David la seguridad está en Dios, no en el trono. No en el poder, no en el cargo. La seguridad está en Dios. Y precisamente Dios rechaza a David, ¿por qué? Porque la seguridad de Saúl.
porque él no puso su seguridad en Dios, sino en lo que tenía. Y trató de proteger lo que él tenía. No funciona así para Dios. Entonces, versículo 17 dice: un día Saúl le dijo a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía, peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba: será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. O sea, le estaba tendiendo una trampa. Algo que David aprendió. Lo vamos a ver más adelante. De pronto alguno cae en cuenta, él tomó ese mal ejemplo y lo practicó también. A ver si luego lo van a ver. Pero David respondió: ¿quién soy yo y quiénes son son en Israel mis parientes o familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? Sí vemos el corazón, ¿no? Desinteresado totalmente, no le gusta el poder, no quiere... No, él está satisfecho con lo que tiene, o sea, no tiene problema con eso. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Meholá, que era uno de sus comandantes. No cumplió. Entonces, ¿qué van a encontrar más adelante? Acá tengo como un pequeño resumen. Ahora las hojas se me refundieron. Hasta prácticamente terminar la primera carta de Samuel, lo que vamos a poder ver es cómo Saúl estuvo persiguiendo todo el tiempo a David. Todo el tiempo lo estuvo persiguiendo durante cerca de 12, 13 años, más o menos eso. Entonces, en el capítulo 19 vemos el primer intento de Saúl en matar a David. Luego en el capítulo 20 van a encontrar cómo la relación de David y Jonathan, el hijo del rey, va creciendo. Luego los capítulos 21, 22 y 23 van a encontrar la persecución. O sea, todo el tiempo Saúl persiguiendo a David, todo el tiempo. Luego el capítulo 25, que vamos a hablar la semana entrante de esta historia, que es bien interesante, de cómo David hay un momento en el que como que se pierde espiritualmente y quiere ir a asesinar a Nabal y a todos los hombres que habían en su casa porque sintió una ofensa, fue ofendido y él se dejó controlar por sus emociones y casi que va y comete un error grande. Ese va a ser el sermón de la otra semana. Luego vamos a ver en el capítulo 26 cómo David perdona a Saúl. Y eso es bien impresionante porque la manera como David se expresa de Saúl, a pesar de que es un enemigo acérrimo, esa manera solo puede prevenir de Dios. O sea, es como una imagen de Jesús cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo así. Y eso me impresiona porque da mucha esperanza a personas como yo, que somos resentidos, que es difícil perdonar. Me da esperanza de ver lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Luego David se va a unir a los filisteos, Saúl se busca una adivina, y ahí va terminando la historia hasta la muerte de Saúl en el capítulos 29 y 30. Pero entonces, como la idea es poder conectar un poco con el corazón de David, entonces vamos a mirar algunos salmos. Escriban ahí para que lleven de tarea para esta semana y a ver si la otra semana, antes de empezar el sermón, charlamos un poco de esto, a ver qué quedó. Pero salmos que David escribió mientras fue perseguido. Salmo 18. El Salmo 18 está haciendo referencia a 2 de Samuel 21, del 1 al 51, pero ahí David está yéndose hacia el pasado. El Salmo 52. No les voy a decir en qué parte de Samuel está para que lo busquen y sea como más interesante, pero yo tengo acá el dato. El Salmo 52 él lo escribe cuando un hombre lo delata. Él está en un pueblo y el hombre fue y lo delató delante de Saúl
Y Saúl fue y asesinó al sacerdote y a una cantidad de gente, casi 100 personas. Luego el Salmo 54, bueno, otra cosa que pude ir como viendo como un patrón en esto. Salmos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, parece que son todos escritos en el contexto de la persecución de Saúl, ¿sí? Aunque la referencia que tienen las Biblias de estudio así precisa es del Salmo 52, del 54, 55, 56 y 57. Y 59 son los precisos. El Salmo 59 también hace alusión a la persecución, el Salmo 63 y el 64. Entonces, ¿qué va a pasar cuando puedan leer esos salmos? Si ustedes tienen presente lo que está viviendo David en ese momento, entonces van a poder entender un poco el corazón de él. Ahora, si me da el tiempo, que no creo que me dé, voy a leer un par de salmos o algunos fragmentos de salmos que conectan con la persecución y con cómo puede sentirse alguien que está perseguido. Y de qué manera es que Dios trata el corazón de David de manera espiritual. Que eso es lo que nosotros necesitamos aprender. ¿Cuál era el proceso interno de David? Más que lo que Dios hacía externamente, cuál era su proceso interno. Entonces, dos salmos que no hacen referencia explícita a Saúl, pero que tienen que ver mucho con el tema de la persecución. Entonces, el primero es el Salmo 1 y luego el Salmo 3, Salmo 12. Salmo 13, 12 y 13. Entonces dice así. Y acá vamos a encontrar un patrón bien interesante en estos salmos. Salmo 12 y Salmo 13. Entonces dice, y acá conectamos con el segundo punto. Es necesario conectar con nuestra alma. O sea, en el alma están pensamientos, sentimientos, emociones. O sea, como ser conscientes de lo que sentimos. Eso va a ser importante cuando identificamos lo que nos quiere destruir. Ya es necesario conectar con todo lo que se siente. Con los pensamientos, como parar y meditar en lo que viene a la mente. Parar y conectar con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy pensando. David lo hizo de esa manera. Entonces, versículo 1, Salmo 12. Dice él, sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez. Dos enemigos que tuvo así fuertes, Absalón y Saúl. Y él podría expresar algo así de gente cercana. Entonces, él está abriendo su corazón. Es interesante, él está abriendo su corazón y está siendo vulnerable con Dios. Le está expresando lo que él está sintiendo. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. ¿Sí? Puede ser, porque a veces nos pasa, que uno puede tener la percepción de que una persona se está traicionando. Puede ser una percepción y no es verdad, solo es una percepción. ¿Sí? Como cuando estamos hablando con la esposa y uno dice una cosa y ella entiende otra. O ella dice una cosa y yo entiendo otra. Pero es una percepción porque cuando nos paramos a hablar, a ver, tú dijiste esto, yo entendí esto. Ah, no, eso no era lo que quería decir. Ah, bueno, está bien, fue mi percepción. Entonces, pero lo importante acá de David es que él está expresando su corazón. Le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? No hay gente fiel. En este mundo no queda gente sincera. Así me siento. Sincero. Honesto con Dios. ¿Sí? No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. ¿Y lisonja qué es, no? Cepillar. O sea, esta gente mentirosa cepilla, pero tiene otra agenda. O sea, me habla como si me amara, pero en el fondo me odia. Como ven, David, y tú vas a ser el segundo. Estás a cargo de todo mi ejército.
quiero que lo asesinen allá. Quiero que muera. De frente era una persona, pero en la espalda era otra totalmente diferente. David está expresando su corazón, está siendo honesto con Dios. Otra vez, no significa que siempre tenga la razón. El punto es la honestidad, la sinceridad, lo que Dios puede limpiar de un corazón que es sincero. Y luego dice el versículo 3: el Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Entonces vemos a David entrando vulnerable. En la versión Dios habla, que olvidé traerla, pero me acuerdo lo que dice el versículo 3. Dice: arráncalo, Señor, de raíz. Más fuerte. Yo recuerdo preguntándole a alguien o a varias personas: ¿tú qué piensas de un cristiano que le desea la muerte a otro cristiano o a otra persona? No, un cristiano no pensaría así. Los cristianos son buenos. No pueden tener pensamientos malos. Pues David le estaba diciendo a Dios: elimínalo de la faz de la tierra, son mentirosos. A esta gente infiel, hipócrita, bórralos. ¿Qué pasa cuando una mata se arranca? Se muere. O sea, está siendo poético, pero le está diciendo: mátalos. Mátalos. Y podemos decir: oiga, ¿y un cristiano diría eso? Bueno, David dice la escritura que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sincero, vulnerable. Vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? David está conectando con lo que hay dentro de él, está conectando con su maldad. O sea, él no rechaza la maldad que hay dentro de él. O sea, David no está tratando de aparentar con Dios. No, Dios, mira, es que no sé si decirte, pero Saúl merece que tú lo elimines. No, él va honesto, con toda su emoción, y siendo un artista, como hablamos la semana pasada, pues yo creo que era muy emotivo, o sea, expresivo. Yo veo esto y cuando lo vi hace años me da cuenta cuán hipócritas somos nosotros todavía con Dios. Cuánta honestidad nos falta con Dios. Y cuánta honestidad requerimos para poder avanzar en nuestra fe. Versículo 5. Dice el Señor. Entonces vemos el proceso, ¿no? Él entra: sálvanos, Señor. Bórralos, arráncalos de raíz. Y luego es como si escuchara la voz de Dios, más suave. Dice el Señor: voy ahora a levantarme. Pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Entonces, cuando yo miro esto y miro los muchos salmos que son así, me doy cuenta, claro, David sabía cómo llevar su naturaleza pecaminosa delante de Dios en blanco y negro, pero con la certeza de que él entraba en la carne y salía en el espíritu. ¿Y qué es porque es lo que está pasando? Entonces luego él dice en el versículo 6: las palabras del Señor son puras como la plata refinada 7 veces purificada en el crisol. ¿Vemos el cambio del corazón? La actitud. ¿Sí? Entonces, esto nos da mucha esperanza a todos. ¿Por qué? Porque delante de Dios no tenemos que aparentar algo que no somos. Podemos entrar con toda la carga emocional, con todos los sentimientos, con los pensamientos más horribles que hayan. Y eso sí, no salgamos hasta que no haya la transformación. Eso es una relación con Dios. O sea, no es orar en las mañanas como cuando en la iglesia católica repetíamos el Padre Nuestro, el Ave María, vez tras vez tras vez.
y no pasa nada. Entramos en la presencia de Dios y no salimos hasta que algo pase por dentro. Hasta que el Espíritu de Dios conecte con nuestro espíritu y desde ahí salgamos renovados. David vivía de esa manera. No era perfecto el hombre. Reconocía su imperfección. Conectaba con su imperfección, conectaba con su pecado, conectaba con todo lo malo que había dentro de él. Era consciente de eso. Luego sigue diciendo, tú, Señor, nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. El corazón cambiando. Sí, un corazón ya transformado. Entra emocional y entra preocupado. Señor, sálvanos, ya no hay gente fiel, desesperado. Sale diciendo, Señor, tú nos protegerás. Tú eres fiel. Y muchos de los salmos que les di de referencia, está la expresión, el Señor es mi roca, el Señor es mi escudo, Él es mi protector. Para él era real eso, experimentar la protección de Dios. Pero, ¿cómo Dios forjó en David ese tipo de confianza? Pues tenía que ponerlo en el lugar donde iba a salir todo eso negativo de él, para que cuando viera lo que Dios produce, él fuera consciente, Dios sí hace eso, lo ve. Entonces, esto pone un problema al cristianismo, mucho al cristianismo de hoy día, porque predica que como que Dios tiene que salvarnos de todos los problemas, tiene que librarnos de todo, y no habla de que realmente lo que Dios quiere atrás de todas las crisis que vivimos es forjar a Cristo. Entonces, muchos claman a Dios, suplican, ayunan, oran para que Dios cambie personas, cambie circunstancias, pero no para que Cristo se forje en ellos. O sea, ese desierto se está perdiendo, porque no está produciendo el efecto que Dios quiere que produzca. Es que sea transformada a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, luego el capítulo 13, ya es una cosa más personal, versículo 1, Salmos 13:1. Él dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? O sea, ¿a quién se le ocurriría hablarle hacia Dios? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Le está reclamando a Dios. ¿Hasta cuándo esta esposa va a seguir así, no cambia? ¿Hasta cuándo estos hijos van a seguir en modo adolescente? ¿Hasta cuándo Dios me va a cambiar esos papás controladores y fastidiosos? ¿Sí? Se puede orar de esa manera. A los chicos. Tienen cosas con sus papás, quéjense con Dios. Sin filtro. Sin filtro. Si están heridos, si están molestos, lo que sea, sin filtro, vayan con Dios. Y quéjense. Vacíen su alma, su corazón delante de Dios. Lo mismo los papás, las esposas, los esposos. Los hermanos, a veces nos pasa así con los hermanos. Igual. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? O sea, imagínense otra vez, conectando totalmente con lo que sentimos. ¿Cómo Dios expone eso del corazón de David? Persecución. Un enemigo implacable que lo quería destruir, que lo quería asesinar. Pero como veíamos ahorita en la escritura, ¿quién le puso el espíritu maligno a Saúl? Dios. Dios, o sea, Dios puso a David en circunstancias muy difíciles
que lo forzaran a buscarlo o buscarlo. Amén, por las circunstancias difíciles. Si buscamos a Dios, si no buscamos a Dios en medio de las crisis que tengamos, estamos fritos. Sí, las crisis nos van a devorar. Por la fe, lo que no te destruye, te hace más fuerte. Sin fe, las crisis, las circunstancias, las personas te destruyen, acaban con tu vida. Sin fe es así. Con fe en Dios, confiando en Dios, Dios utiliza eso para hacernos más fuertes en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces ahora podemos entender al apóstol Pablo cuando le dice al Señor, ahí en 2 Corintios 12:9, dice, 3 veces les rogué al Señor que me quitara este sufrimiento, pero Él me respondió, mi amor es lo único que necesitas. Bástate con mi amor, con mi gracia, porque es que mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo lo entendió, démonos cuenta, es lo mismo. Pablo llega a la conclusión, por eso me regocijo en debilidades, persecuciones, sufrimientos que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos y amigos, sin sufrimiento no tenemos la oportunidad de vivir en el poder del Espíritu Santo. El cristianismo no es para gente que quiere quedarse en la comodidad. Para los que puedan estar estudiando la Biblia, si están estudiando la Biblia y están empezando a tener problemas, bienvenidos. Esta semana yo creo que fue dura para todos nosotros. Dura, batallando con nosotros mismos, situaciones en los hogares, todo tipo de situaciones que nos ponen a temblar de miedo como pasó con Saúl. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Coge todo eso y llévalo delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando entendemos esto? Nuestra relación con Dios cambia. Cambia, o sea, es imposible que no cambie. O sea, si tú sabes que tú puedes entrar en la presencia de Dios, quejón, amargado, herido, como sea que estés, y que Él te va a escuchar y que te va a responder lo que necesitas, tú quieres estar ahí. Porque tú sabes que cuando salgas de ahí, no serás el mismo, no serás la misma. Pero es necesario conectar con tu alma, ser consciente. Versículo 3, Salmos 13:3. Entonces sigue diciendo, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Él está aceptando. Puede caer. Sí, o sea, el corazón se va suavizando. El Espíritu de Dios va tomando el control. Pero miren el versículo 5. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. ¿Vemos la transición? ¿Cómo entra? ¿Cómo sale? Yo confío en tu gran amor. Y uno podría decir, oiga, parece que fuera otro salmo, ¿no? Pero no es el mismo. Solo que el hombre que entró, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Ya fue tocado por el Espíritu de Dios. Y él escuchó al Espíritu. Yo confío en tu gran amor. Sí, Dios, yo pensé así, pero yo ya entendí. Yo sé que tú eres fiel. Has sido fiel. Imposible que él no pueda ver lo que Dios ha hecho. Y creo que eso nos pasa. Creo que un buen ejercicio para hacer es
en momentos de crisis, meditar en todo lo que Dios sí ha hecho. Al meditar eso, uno puede llegar a la conclusión, bueno, antes de orar, oiga, esto es una bobada, yo no sé por qué estoy asustado, preocupado, por qué estoy así, ¿sí? Otro salmo, que este ya lo conocemos más, el Salmo 37. Algunos puntos importantes, este es largo. Ven que se me había quedado en otro lado. Salmo 37. Lean también el Salmo 119. Está lleno de expresiones así. Salmo 37. Ahí es como Dios hablándole a David. ¿Sí? ¿Por qué lo tomo? Porque aunque no lo dice que es de Saúl, es en un contexto de persecución, de situaciones difíciles. Entonces vamos a mencionar algunos de los versículos, pero queda como, síganlo meditando y a ver Dios qué más le muestra a cada uno. Seguimos acá, ahora entramos al tercer punto. Suéltate en Dios. ¿Sí? O sea, ya como escucha la voz de Dios. Creo que él después de batallar tanto, como que queda tranquilo y con el oído atento a buscar, a escuchar la voz de Dios. Entonces, el Salmo 37 es un acróstico del alfabeto hebreo. Entonces, cuando encontramos en los salmos que están estas palabras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Vav, Sajin, Yet, Tet, todo esto, esas son las letras del alfabeto hebreo. Entonces, en el hebreo, cada uno de los versículos de esa pequeña estrofa, que en este caso son 2 versículos, pero en el Salmo 119 son 8. Son estrofas de 8. Cada uno de los versículos empieza con la misma letra. Por eso es un acróstico. Pero, como hablábamos un par de años atrás, cada letra del alfabeto hebreo es un concepto. No es una letra como nosotros decir así, ¿qué es A? Pues A. No. En el hebreo, Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, es un concepto. Y es el concepto que apunta a Dios, que apunta a Jesucristo, que apunta a que es la cabeza. ¿Sí? Entonces, en el versículo 1, pensando en este tercer punto, ¿no? Suéltate en Dios. No, dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. ¿Cómo le puede decir Dios esto al salmista, David? Pues porque David se sentía así, o sea, estaba molesto, estaba irritado y buscaba justicia. Así somos la mayoría. Cuando alguien hace algo mal, sale el lado justiciero y hay que hacer algo para que lo castiguen. Cuando vamos manejando y alguien nos cierra, ¿no? O vemos que la gente se pasa un semáforo, o los que son así muy aseados, tiraron un papel en la calle. ¿Y qué le pasó? Cochino. Así será en la casa. O sea, se emiten juicios, ¿no? ¿Sí? Entonces, él le está diciendo, mira, David, como entiendo lo que tú estás sintiendo, pero no vale la pena. No vale la pena que te irrites por los impíos. No vale la pena que te desgastes pensando en la gente que no quiere agradarme, diciendo Dios. ¿Para qué? Eso te roba la paz, o sea, no envidies a la gente que hace las cosas mal. No envidies al que consigue las cosas de mala manera. No tiene sentido. Dice, porque ellos se marchitarán como la hierba, se secarán como el verdor del pasto. ¿Sí? Ahora, todos nosotros queremos justicia.
Y a veces quisiéramos hacer justicia en nuestra propia mano cuando nos sentimos heridos, ofendidos, lastimados. Pero Él está diciendo, yo estoy a cargo. Descansa. ¿Sí? Me viene a la mente ahorita, no lo tenía acá contemplado, comentarlo, pero yo recuerdo en mi infancia, viví en un ambiente de mucho maltrato físico. Entonces, yo me formé odiando a mi padre al punto de que yo pensaba el momento en el que yo iba a ser grande para yo poder ir y hacer justicia, o sea, vengarme de mi papá por todo el daño que nos causó a nosotros y por lo que le causó a mi mamá. Pero cuando yo entendí la cruz, entendí que Cristo también murió por el pecado de mi papá que me había hecho tanto daño. Y que todo el deseo de venganza y de justicia que yo quería ejecutar por mí mismo, Dios lo había puesto en la cruz. Y Dios me dio la fe para perdonarlo. Pero era una fe, muchas veces he compartido, yo soy resentido y para mí es difícil perdonar. Entonces yo tengo claro, Dios me la dio, no fue que yo pude perdonar, imposible que yo perdone. Dios me la dio. ¿Cómo? Me dio comprensión para entender que los pecados de mi papá también quedaron en la cruz, así como los míos. Y que si mi papá se arrepentía y buscaba de Dios, Dios lo perdonaba a él también como me perdonó a mí. Entonces eso me trajo una paz impresionante y recuerdo tenía yo 24 años, eso fue estudiando la Biblia para hacerme discípulo. A partir de ahí empecé a buscar a mi papá hasta que lo encontré. Y cuando yo encontré a mi papá, en mi corazón no había nada de odio, de resentimiento, de deseo de venganza. Yo solo quería amar a mi papá porque era como Dios me había amado. Obviamente era el amor que provenía de Dios, no el mío. Entonces, lamentablemente, nosotros no pudimos sentarnos a hablar con mi papá porque él murió de manera prematura. Y no pudimos hablar y yo no pude decirle, padre, yo lo perdoné. Porque Dios me perdonó primero. No pude decirle eso. Pero yo sí le puedo decir eso a los que hoy día pueden estar en un rollo como el que yo tuve. En la cruz, todo se quedó. En la cruz quedó crucificado el pecado de lo que nos hicieron daño. Quedó crucificado nuestro pecado cuando le hicimos daño a otros. Toma fe. Pero lo increíble es que Dios está dispuesto a darnos la fe que no tenemos. Entonces hay esperanza para todos. Luego, seguimos leyendo. Versículo 3. Confía en el Señor. Otra vez imaginamos, ¿no? La charla. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Bet, el concepto de Bet es el hogar. ¿Sí? Entonces imagínense si entendemos estos dos versículos. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Sí? Si entendemos esto dentro del concepto de hogar que está ahí escrito. ¿Por qué confías en el Señor? Porque es que tú haces parte de la familia de Dios. O sea, para los que ya fuimos bautizados, somos sus hijos, o sea, somos hermanos de Jesucristo. Así Él nos ve como sus hijos. Entonces Él llama a David y le dice, mira, confía, tranquilo, haz el bien. Primero va la confianza y luego haz el bien. O sea, como no trates de hacer el bien con tus propios recursos que lo hemos aprendido tantas veces. Te vas a frustrar, vas a sentirte fracasado, porque si lo haces a tu manera, esperas un resultado. Y cuando no lo recibes, te pones peor. Entonces, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, el que ama a Dios, acá no está hablando de los deseos que tenemos para esta vida. Está hablando de los deseos de un corazón que desea amar profundamente a Dios.
de un corazón que quiere honrarlo con su propia vida, de alguien que reconoce su pecado, de alguien que reconoce su debilidad, que conecta con todo lo que hemos hablado y quiere estar conectado con Dios. Entonces dice, mira, ya eres parte de mi familia, o el que no es, ven para acá y te hago parte de mi familia. Y si tú te deleitas, pues es que va a ser imposible, es que es imposible no deleitarse en Dios cuando lo conocemos. O sea, es imposible no deleitarse en Dios cuando vemos lo que Él hace en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es espontáneo el deleite, ¿sí? Luego el número 5, él dice, la letra es Gimel. Gimel da la idea de extranjero. Lo hablamos 2 semanas atrás. Gimel, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Por qué es necesario? Porque es que somos extranjeros de paso, o sea, necesitamos de Dios para vivir el reino de los cielos como Él dice. Encomienda, necesitamos encomendarnos para que Él nos guíe en su camino, nos guíe hacia la vida eterna, que es lo que Él quiere. Y dice el versículo 6, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Sí, o sea, no, como empieza diciendo, no te irrites por causa de los impíos, como tranquilo. A su debido momento Dios pondrá en la luz la verdad de quién tú eres. Pero está hablando acá del que ama a Dios. Sí, le está hablando al que quiere amar a Dios. Y ya aquí pararía, el número 7. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Miren todo lo que Dios hace, ¿no? Pero cuando ustedes lean los otros salmos, se van a dar cuenta de que hubo una guerra por dentro. Y que el salmista tuvo que llevar todo lo que tenía y en cierta forma como vomitar delante de Dios, todo su ser, limpiarse, para luego escuchar esto. Y me recuerda lo que Jesús decía, ¿no? Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces nos damos cuenta de que esa limpieza de corazón no es no pecar, es ser perfecto, no equivocarnos en nada, no es eso. Reconoce tu inmundicia, tu miserableza, ve con Dios, que Dios te limpie y Él se dejará ver. Y acá en el salmista, guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. Y lo vemos en la vida de David. Él esperó, o sea, él no era afanado, esperó. Pero ¿de dónde venía la paciencia? Venía de Dios. Porque era un hombre que vivía controlado por Dios. Pero otra vez, Dios se tomó el tiempo de forjar su corazón y utilizó a Saúl como su enemigo. Todos necesitamos enemigos si queremos crecer en la fe. Del nombre que sea. El pecado más duro para que puedas tú cambiar es tu mejor aliado para que te hagas dependiente de Dios. Sí, o sea, si tú entiendes, Dios no te quiere totalmente limpio, porque si tú no tienes con qué luchar, no lo necesitas. Entonces, si tú de esas debilidades y pecados de la semana pasada, si ya eres consciente de alguna como que te quedó grande, bienvenido, bienvenida, porque tienes la oportunidad de llevar eso a Dios y Él hace lo que tú no puedes hacer. Y tal vez, como le dijo al apóstol Pablo, nuestro Señor Jesús, no te lo voy a quitar, porque es que mi amor es lo único que necesitas. Acepta que yo te amo donde tú estás, con lo que tú tienes. Eso sí, cada vez que estés tentado a dejarte arrastrar por tu maldad,
Ven conmigo rápido y yo te doy la fortaleza. Entonces nos damos cuenta, volvemos al título, ¿no? Por la fe, lo que no te destruye te hace más fuerte. La fe que Dios produce. No es la fe mía, es la que Dios produce. La confianza total en Dios. ¿Qué necesitamos para vivir así? Bueno, primero, identificar lo que nos quiere destruir por dentro. Segundo, conectar con lo que todo ese enemigo produce dentro de nosotros. Llevarlo a Dios. Ser sinceros con Dios. Y tercero, soltarnos en Dios. Dejar que Él se haga cargo. Y creo que si logramos hacerlo de esa manera, veremos en nuestras vidas milagros extraordinarios, más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Entonces, voy a leer, ya para terminar, acompáñenme a Apocalipsis, en el capítulo 21. Hay una canción que habla de este, vamos a ver si acá la pueden montar, ya que tenemos apoyo allá. Gracias. 21, en el versículo, Apocalipsis 21, 1, versículo 1. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además, versículo 2, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, versículo 6, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Versículo 7, la canción para más adelante. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermanos, amigos, hermanas y amigas, todo el mensaje apunta a que lleguemos allá. De eso se trata. Y Dios nos estará purificando durante toda nuestra vida para estar listos para recibir eso y vivir la eternidad con Él. Amén. Entonces vamos a orar para tomar la Santa Cena. Amado Padre, te damos tantas, pero tantas gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor tan grande por nosotros. Y Padre, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque entendamos el poder que hay en la cruz. Porque cada día, Señor, tenemos la esperanza de que todo ese pecado, como dice la Escritura en Hebreos, que nos asedia o nos enreda, puede ser llevado a la cruz y ahí pierde su poder. Y cuando el pecado pierde su poder en nuestras vidas, podemos nosotros honrarte y acercarnos a ti con toda confianza. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra no regrese sin producir en nuestros corazones lo que tú quieres que produzca. Te pedimos, Padre, que al tomar del vino, al comer del pan, se caigan las escamas de nuestros ojos
nuestros corazones se quebranten, Señor, y tu palabra entre como esa espada de doble filo hasta lo más profundo del alma y de nuestro espíritu. Y que desde ahí, Señor, busquemos nosotros honrarte, alabarte y vivir vidas que te glorifiquen. Te agradecemos, Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Muchísimas gracias.